Un saludo fraterno y muy especial a todos los hermanos y hermanas y las personas que han estado siguiéndonos a través de la web en este tema tan importante como es la controversia entre Calvino y Arminio acerca de 5 importantes puntos, siendo el primero de ellos la depravación total. Y justamente hemos terminado, nuestro último video fue acerca de qué es la depravación total, qué significa, cómo cada uno de ellos concibió el concepto de que el hombre después del pecado ha estado afectado o incapacitado para acercarse a Dios. Vimos la postura de Calvino, la postura de Arminio y algunas confesiones de fe importantes como los cánones de Dort, la confesión de fe de Westminster y otras, observando una cierta unidad de pensamiento en torno al tema. Así que en este momento queremos seguir compartiendo o cerrando el tema de la depravación total, quizás dando ahora nuestra percepción personal, nuestra percepción desde, a la luz de la Escritura, acerca de cuán depravado o qué significa o qué implica esta depravación del hombre. El hermano Manuel Valverde desde Guatemala, el hermano Dani Carpenter en Maturín y este su servidor Samuel Marcano también de Maturín. Le agradecemos toda su atención. Y en ese sentido, pues quiero darle la oportunidad a mi hermano Dani Carpenter, para que nos comente un poco cómo él aprecia desde el punto de vista bíblico este tema de la depravación total. Adelante, Dani. Gracias, Samuel. De nuevo, un placer estar con los que siempre nos están siguiendo en estos videos. Nos agrada mucho que nuestros videos están ayudando y sirviendo. Agradecemos mucho los comentarios que algunas personas han hecho. Como está diciendo Samuel, estamos hablando de la depravación total y vimos en la depravación total, aunque podemos decir que había un acuerdo entre Calvino y también Arminio en cuanto al significado de depravación total. Los dos decían que el hombre era totalmente incapaz de salvarse a sí mismo por estar muerto en sus pecados. Pero a la vez vemos quizás una diferencia en cuanto a cómo el hombre puede responder, porque Calvino decía que el hombre no podía hacer nada a menos que Dios lo hiciera en él. Y la diferencia con Arminio es que Arminio abrió la posibilidad, según su entendimiento de la Escritura, de que el hombre pudiera responder a Dios por fe. Entonces hay algo de diferencia entre ellos en cuanto a lo que podemos llamar libre albedrío del hombre. Entonces hoy queremos hablar un poquito de los primeros capítulos de Génesis y algunas cosas que encontramos allí que quizás puede también añadir y abrir nuestro entendimiento de lo que es la depravación total. Y yo quiero comenzar hablando un poquito sobre lo que vemos en capítulo 1, versículos 26 al 28 de Génesis. Ahí está cuando el autor Moisés escribe sobre la creación del hombre. Y él dice que fue creado en la imagen, la semejanza de Dios. Lo que no hace es describir en una manera directa qué significa que el hombre está en la imagen y semejanza de Dios. Pero el contexto sí nos ayuda un poquito. Dios en lo que está diciendo, vemos que en el capítulo 1, versículo 28, hay 5 imperativos. Ahora, un imperativo tiene alguna calidad en particular que puede ser obedecido o desobedecido. Si yo digo a alguien, búsqueme agua, esta persona puede tomar la decisión, puede decir, no, yo no voy a hacerlo, puede decir, ok, ya yo voy a seguir. Entonces, siendo que Dios abre su conversación con el hombre, por lo menos en capítulo 1, con 5 imperativos, vemos que el hombre desde su creación tenía la capacidad de razonar y tomar decisiones. Ahora, esto puede explicar en parte lo que es la imagen de Dios en el hombre. Podemos entender que el hombre tenía la capacidad de razonar,
de pensar por sí mismo, de escuchar una orden y tomar la decisión de obedecer o no. Ahora, aunque Dios creó todos los seres vivientes, otra particularidad que tiene la creación del hombre es que primero él fue formado de la tierra, y no dice eso de las otras criaturas, pero algo aún más contundente y más especial en la creación del hombre es que Dios sopló en su nariz aliento de vida, según 2:7 de Génesis. Tampoco esto dice, esto se dice acerca de otras creaciones, de otras criaturas que Dios creó. Y la palabra traducido aliento se usa varias veces en otra parte de la Biblia y con esta idea de aliento de vida. Por ejemplo, en Job 32:8 dice que el aliento del hombre tiene, por tener ese aliento del hombre tiene entendimiento, que puede significar un entendimiento espiritual. Proverbios 20:27 dice que ese aliento es la lámpara del Señor, que es una referencia a la conciencia del hombre. Entonces, de nuevo, vemos una capacidad especial del hombre que tiene su propia conciencia y puede tomar decisiones. Y de nuevo, en capítulo 2, vemos otra vez Dios dando órdenes. Aquí, el capítulo 2 amplía un poquito más la creación del hombre, la creación del sexto día de la creación. Y en los versículos 16-17 del capítulo 2, vemos que Dios mandó al hombre, y es la primera instancia del uso de esta palabra de mandar o dar órdenes. Ahora, entonces, en este caso, hay un mandato positivo y uno negativo. Dice Dios que ellos podrás comer, dice Dios, de cualquier árbol del huerto de Edén. Pero, dice, hay un árbol, y ese es el mandato negativo, de este árbol no comerás. De nuevo vemos la capacidad del hombre de recibir mandatos de Dios, imperativos de Dios, y él ahora tiene que tomar la iniciativa en obedecer o no obedecer. Estos mandamientos Dios añadió de una vez el castigo por la desobediencia, que iba a la muerte. Dice que el día que comes de este árbol morirás. No especifica en el texto si es muerte física o eterna o las dos. Pero todo esto que está pasando está llevando a lo que va a pasar en el capítulo 3. Y llegamos a 2:25 y el hecho que estén desnudos y sin vergüenza parece ser algo positivo, no negativo. Quizás tenga el sentido de su inocencia. Ellos mismos se dan cuenta, pero no es algo que les da vergüenza. Bueno, por lo menos allí hay algunas cosas que vemos en los primeros 2 capítulos de Génesis. Ahora lo que queremos hacer es pasar a Manuel. Manuel, ¿qué más tú puedes decirnos sobre Génesis y su aporte en cuanto a la depravación del hombre? Adelante. Gracias, Dani. Y un saludo a los que nos están viendo. Quiero retomar por un momento una afirmación que se hace en la Confesión de Westminster sobre la depravación total. Y leo, esto está en el capítulo 4 sobre la caída del hombre, y dice de esta corrupción original por la cual quedamos muy indispuestos, así, por lo menos así lo traducen, inhabilitados y opuestos al bien, inhabilitados y opuestos al bien, y muy inclinados hacia el mal, dice, proceden de todas las transgresiones actuales. De ahí proceden las transgresiones actuales, pero dice inhabilitados y opuestos al bien. Esta es una de las afirmaciones. De manera que con la caída del hombre o la depravación total, esto es fundamento en esa afirmación. Entonces, por eso es que Dani está haciendo este comentario. Bueno, en la imagen de Dios, sí, todos fuimos afectados por el pecado, pero una pregunta que debemos hacer es, ¿hasta dónde llega la depravación? ¿Qué implicaciones? Uno puede decir, ¿afecta a todo el hombre? Uno puede decir, sí, afecta a todo el hombre.
¿Puede el hombre hacer algo para salvarse? La respuesta es no, el hombre no puede hacer absolutamente nada para salvarse. Pero una tercera pregunta es, ¿puede el hombre responder a la revelación de Dios, a la gracia de Dios después de la caída? Bueno, una visión desde el calvinismo es no se puede responder, no se puede hacer nada. Y un texto que es usado para validar esa postura es Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y por eso, basados en ese texto, se hace una comparación entre un cuerpo físico muerto, entre un cadáver, y la condición espiritual de las personas. El cadáver, y a veces yo hasta lo he escuchado con un poquito de sarcasmo, que dice, ¿tú le puedes hablar a un muerto y te va a responder? Bueno, la respuesta obvia es no. A un cuerpo muerto, a un cadáver, uno le habla, le puede hacer promesas, le puede hacer súplicas, puede hacer lo que sea delante del cadáver y no va a responder, porque físicamente, biológicamente, está muerto, ya no está funcionando, el cerebro no está funcionando y ninguno de los órganos está funcionando. Entonces llevan esa analogía de un cuerpo físicamente muerto o biológicamente muerto y dicen o afirman así exactamente es lo que ocurre con lo espiritual. Sin embargo, miramos que en Génesis no necesariamente es así, y la discusión especialmente de lo que Dani mencionaba, especialmente en el inicio y en los momentos inmediatos a la caída, el hombre, después de ser creado, y como Dani bien mencionó, recibe las instrucciones de lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Después se encuentra con Dios, después de que ha pecado, el hombre dice que él tuvo miedo de Dios y se escondió. Ahora, pero Dios le habla al hombre, en este caso a Adán y a Eva, y le responde. Adán ya ha caído, ya tiene la naturaleza pecaminosa en su plenitud, porque no podemos decir que Adán, después de haber caído, era menos depravado que nosotros hoy. Por supuesto, quizá había tenido menos experiencias pecaminosas, pero la condición, lo que llamamos esa condición depravada o esa condición ya dañada por el pecado, era la misma, exactamente la misma que tenía Adán a la que tenemos hoy. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que si Adán estaba caído, pudo responder a la conversación que tuvo con Dios, o a la palabra de Dios cuando Dios se le acerca? Y lo mismo podríamos decir de Caín. Caín recibe la instrucción de Dios de cómo debía ser el tipo de sacrificio o el tipo de ofrenda que debía presentar, igual que lo hizo Abel. No lo hizo Caín como Dios le instruyó. Luego, en su pleito con Dios, mata a su hermano, y luego Dios conversa con él y él puede responder a esa revelación de Dios o a esa conversación con Dios. Entonces, la pregunta es, ¿puede la persona, después de haber caído, es decir, después de que Adán y Eva pequen, responder de alguna forma a la revelación de Dios? Y en ese ejemplo y en otros que veremos, podemos decir sí. No podemos decir que Adán y Eva o Abel y Caín estaban como un cuerpo muerto, totalmente, absolutamente incapacitado de responder a cualquier estímulo externo. O con un cuerpo física, biológicamente muerto, no puede responder. Pero estos primeros padres, o nuestros padres, después de haber caído y teniendo la naturaleza pecaminosa y estar en una condición de depravación total, aún así
pudieron responder a la revelación, a la conversación que Dios tuvo con ellos. Dejo eso como apertura a esta reflexión o continuación de esta reflexión y paso la palabra a Samuel, que continúe ampliándonos y después diremos algunas cosas más al respecto. Adelante, Samuel. Gracias Manuel. Sí, muy interesante lo que estamos señalando. Realmente Manuel ha resumido muy bien en sí la esencia de la controversia, el alcance de la depravación. Quizás ese es el punto. Es una depravación que inhabilita totalmente al ser humano para ser sensible ante Dios. Es una depravación que impide al hombre hacer absolutamente nada que agrade a Dios. Calvino era uno que enseñaba que ciertamente nada de lo que el hombre pudiera hacer, incluso junto con Agustín, él tomaba ese pensamiento, nada de lo que el hombre pudiera hacer iba a agradar a Dios. Necesitaba el hombre ser redimido primero o restaurado de su estado caído para poder hacer algo que agradara a Dios. Eso hablaba de una total incapacidad. Ahora estamos observando en Génesis algunos elementos interesantes. Yo quiero añadir al diálogo o a la conversación pues, que tenemos ahora el hecho de que también el mismo Dios señala en el capítulo 3 de Génesis, versículo 22, una declaración que vale la pena por lo menos tomar en cuenta o examinar. Dice el capítulo 22 de Génesis 3, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué significaba esa declaración? Que el hombre sabía el bien y el mal, que tenía una comprensión meramente cognitiva de que esto es bueno o esto es malo, de que podía hacer lo bueno y hacer lo malo. Y fíjense que la declaración es importante porque está dada por Dios mismo. Dios está reconociendo una condición que ahora el hombre tiene, una condición de saber, de conocer el bien y el mal. Al menos si no se dice que el hombre está en capacidad de hacer lo bueno y hacer lo malo, por lo menos sí se señala que hay una sensibilidad en él, o al menos una apreciación de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Ahora, entrando en el capítulo 4, que es la escena inmediata después de la expulsión de Adán y Eva del huerto, porque Dios no quiso que ya en este estado de pecado ellos comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre. Pero inmediatamente después de esa escena, el capítulo 4 inicia con una declaración que también nos llama la atención. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo entonces, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Vemos algo de conciencia, al menos de parte del hombre, de que por voluntad de Dios había adquirido varón. Entiende que ha sido Dios que le ha bendecido con este hijo varón. ¿Qué significaba que el hombre caído, que el Adán que había participado de la desobediencia y que había sido expulsado ahora del huerto, tenía conciencia aún de que por voluntad de Dios había adquirido varón? Habla esto de cierta sensibilidad en el hombre en cuanto a la presencia divina, en cuanto a la voluntad del Señor. Es algo que debe ser también entendido. Y finalmente a este tema quiero aportar otro detalle que a mí me llama la atención, y es que en la epístola a los Hebreos, el escritor en capítulo 11 señala que por la fe Abel presentó un más excelente sacrificio que Caín. El escritor de Hebreo menciona a Abel y su ofrenda como un acto de fe. Ahora, Abel era un hombre tan caído como Adán, era hijo de Adán, debía recibir, y al igual que Caín, esa herencia pecaminosa y esa depravación total. No sabemos los detalles, por supuesto, pero no debemos tampoco especular ni introducir en el texto cosas que el texto no dice. Lo cierto y lo que sí dice es que de los dos sacrificios, o las dos ofrendas, mejor dicho, presentadas ante Dios,
Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda. Y el escritor de Hebreos nos aclara que ese agrado con el que Dios miró a Abel estaba basado en la fe de Abel. Ahora, Abel, un hombre caído, un hombre depravado, totalmente tuvo fe para presentarle una ofrenda a Dios. Es otra de las interrogantes que nos dejan estos primeros capítulos de Génesis. Y noten que apenas estamos escarbando en la periferia o buscando solo en estas primeras escenas de la raza humana, cómo eran estos hombres que acababan de caer y que acababan de ser declarados muertos o separados de la presencia y la comunión con Dios. Vemos que hay conciencia del bien y del mal, vemos que hay sensibilidad para reconocer la voluntad de Dios en la procreación, y vemos que hay fe de parte de Abel para acercarse a Dios con un sacrificio que agradó su corazón. Por lo menos esto debería dejar algunas interrogantes abiertas, la posibilidad de seguir dialogando y seguir pues con esta idea hasta dónde la depravación total incapacitó al hombre para que de ninguna manera él hiciera nada que podía agradar a Dios. Quiero darle la oportunidad a Dani para que nos comparta entonces, Dani, o siga compartiendo algo de tu perspectiva bíblica sobre la depravación total. Adelante, Dani. Gracias, Samuel. Bueno, como Samuel y Manuel ya han demostrado, vemos que el hombre en su primer acto de desobediencia a Dios tomó la palabra de la serpiente, especialmente la mujer, pero el hombre dice que estaba con ella y él le dio a la que estaba con ella. Y a partir de este momento algo había pasado en el hombre. Ya su pecado, su desobediencia lo separaba de Dios. Ahora su pecado llega a ser una barrera entre él y Dios. Aunque vemos que la serpiente totalmente cambió la palabra de Dios, Eva también tergiversó la palabra de Dios. Él nunca dijo que no podía tocar el árbol, pero ella dijo sí, que no podía tocar. Dios había dicho eso cuando, según lo que tenemos en el récord bíblico, que él nunca dijo eso. Pero vemos los castigos que reciben Adán y Eva. Vemos que es interesante, hay una vamos a decir un esquema quiástica aquí. El hombre culpa a la mujer culpa a la serpiente, después la serpiente recibe su castigo, la mujer recibe su castigo, después el hombre recibe su castigo. Entonces vemos que Dios nunca escuchó a la serpiente, ¿no? Él escuchó a la mujer, al hombre, el hombre después escuchó a la mujer que culpó a la serpiente, pero él no preguntó a la serpiente qué hiciste, no, directamente entra Dios en el castigo de la serpiente, después de la mujer y después del hombre. Dice que Dios menciona un conflicto que iba a haber entre la mujer y la serpiente, y entre el descendiente de la mujer y contra el descendiente de la serpiente. Y parece que la serpiente iba a vivir más tiempo que la mujer. Al final dice que el descendiente de la mujer herirá a la serpiente. No dice que va a herir los descendientes de él. Va a herir la serpiente en la cabeza y que la serpiente morderá el talón. Entonces vemos que ya Dios sabía, tenía planificado desde el principio cuando ordenó que ellos se reprodujeran. Vemos que ya iban a tener hijos, pero que esto iba a afectar la relación con Dios. Para la mujer iba a multiplicar el dolor en el parto. No significa que no ya iban a tener dolor, pero parece indicar que iba a aumentar el dolor en el parto. También vemos en la otra parte, tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Parece indicar la eterna lucha entre el hombre y la mujer por la autoridad del hogar. Vemos que ya el pecado iba a afectar tanto físicamente como interrelacionalmente a los humanos. Y para el hombre
recibió castigo por haber obedecido a su mujer. Y es interesante el juego de palabras de tantas veces que en estos capítulos que habla de comer. Pueden comer de este, no pueden comer de esto. Ellos comieron, yo comí, comerás polvo, dice a la serpiente, con dolor comerás, le dice al hombre, comerás plantas, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Es interesante este juego de comer, como que esto era muy importante para el hombre y como era parte de esta desobediencia, que comió algo indebido y ahora para comer iba a darle más trabajo para poder comer y dar a su familia la alimentación que ellos necesitaban. Entonces vemos algunas quizá cosas que podemos resumir y concluir. Una cosa que dijimos, que Dios creó al hombre con la capacidad de razonar y tomar decisiones. No menciona el pecado directamente, pero los mandatos implican obediencia y al contrario la desobediencia para uno que no quiere escuchar los órdenes, recibir los órdenes de Dios y obedecer. El hombre entendía que había un castigo en caso de la desobediencia. Dios estableció lo que era bueno y lo que era malo. Dios dijo, esto puede comer, esto no puede comer. Entonces ya Dios está diciendo, esto es bueno, esto es malo. Y también añade el castigo. Segundo, vemos que deja al hombre la decisión de obedecer o no, y cuando desobedece parece que ya esperaba el castigo, tanto que él y su esposa se escondieron, trataron de esconderse de Dios, porque sabemos que nadie puede esconderse de la presencia de Dios, pero ya había una conciencia de que algo iba a esperar, un castigo iban a recibir por haber desobedecido a Dios, y dice que se escondieron y ahora tratan de hasta cubrir su desnudez como si esto fuera algo malo. Tercero, la serpiente usa la amenaza del castigo para decir una mentira, negando la posibilidad del castigo. Entonces ellos sabían que había un castigo, pero la serpiente dice, no, este castigo no va. Si ustedes quieren, pueden comer de algo y no van a recibir. Entonces sí había una conciencia de un castigo del hombre en su mente cuando tomó de este árbol que no debería haber comido. No hay nada explícito en el texto que indica que los descendientes de la primera pareja iban a heredar la inclinación hacia el pecado, pero luego en el ejemplo de Caín ya vemos, y luego en capítulo 6, cuando dice que todos estaban inclinados hacia el pecado, llenos de pecado, vemos que ya todos estaban en esta onda del pecado. Ya habían heredado el pecado de parte de Adán y Eva. Y esta lucha, la lucha que tendrían el descendiente de Eva y por extensión quizás los descendientes, puede que indique una lucha contra Satanás y el pecado, pero solo ahí podemos ver solamente una experiencia, algo, por supuesto, el versículo que demuestra que sí, tenemos el pecado y luchamos y no podemos hacer nada, porque el pecado es parte de nosotros. Ok, Manuel, ¿qué más tú puedes añadir a lo que estamos diciendo sobre Génesis y la depravación total del hombre? Gracias, Dani. Sí, en algunos casos a nuestros amigos que nos ven, vamos a repetirnos que estamos viendo o discutiendo los mismos textos. Y yo tengo un resumencito de mis observaciones de Génesis y lo voy a decir así, voy a tratar de moverme con rapidez para que luego Samuel nos cierre esto, pero solo decir que la mujer no fue obligada a pecar, la mujer fue seducida, fue atraída y fue engañada, no fue drogada, no fue hipnotizada, sino fue seducida. Se le planteó, o Satanás le planteó, la serpiente le planteó algo distinto a lo que Dios había dicho. Y entonces ella opta por eso. Por supuesto, ya Dani mencionaba, y yo uso la palabra, hay una hermenéutica o una interpretación distorsionada de lo que Dios ha dicho, y Satanás cambia especialmente lo referente a las consecuencias.
no morirás, dice cuando Dios había dicho, sí morirás. Y entonces la mujer vio, tomó, comió y dio al hombre de la fruta. Las primeras consecuencias de la fruta, la que haya sido del árbol, no sabemos cuál era, pero realiza esas 4 acciones. Entonces las consecuencias, Dios dice morirás. Ahora, no murieron físicamente en ese momento, sabemos, obviamente que no, y Adán vive más de 900 años. Pero hay unos resultados inmediatos, y se han mencionado repitiendo. Uno es, se les abrieron los ojos, se dan cuenta que están desnudos y se avergüenzan, y la solución que ellos encuentran, que es una solución incorrecta, y a veces es parecido a lo que hacemos nosotros cuando pecamos. Buscamos soluciones parciales o a veces soluciones incluso pecaminosas a los problemas del pecado, cuando la solución la tenemos que encontrar en Dios y solo en Dios. No nos salvamos a nosotros mismos, es Dios el Salvador. Pero ellos la solución que se plantean es taparse con hojas de higuera. Les da miedo, esta es otra de las consecuencias. Uno se dan cuenta que están desnudos, otra es que les da miedo estar en la presencia de Dios. La solución que ellos encuentran a la presencia de Dios es esconderse. Y por supuesto, cuando las personas se esconden de Dios, pues no van a lograr arreglar su relación. La relación la arreglamos con Dios cuando creemos en Él, venimos arrepentidos, confesamos nuestro pecado y encontramos el perdón en el Señor. Después de esconderse, hay algunas cosas más que ocurren. Se comportan como personas que han pecado. Antes podían hablar con Dios en el huerto y en términos pacíficos no ocurría nada, digamos, ocurría la parte positiva, la bendición de estar en la presencia de Dios, pero aquí ellos se apartan y no resisten, no pueden estar en la presencia de Dios. Ahora, quiero hacer unas observaciones sobre las capacidades que el hombre retiene después de pecar. Y una es que después de pecar el hombre y la mujer, dice, oyeron la voz de Dios. Si estuvieran muertos en ese sentido absoluto, como vuelvo a la analogía que se usa del cadáver, no hubiesen podido tener la capacidad de oír la voz de Dios. Y el texto dice, Génesis 3:8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. No habían resuelto en este punto su problema del pecado. Escuchan la voz de Dios y se esconden, pero tienen esa capacidad. Luego, el hombre puede responder a Dios. No ha resuelto su problema del pecado, está en rebelión contra Dios, pero puede responderle a Dios. En Génesis 3, 9 y 10 dice, mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió. Es decir, no podemos asumir que Adán estaba allí en el Edén como un cadáver espiritual. Respondió, escuchó y respondió. Y dijo el hombre, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces sí tenía la capacidad de responder. Ahora, la capacidad de responder no significa que el hombre se está salvando o que ya está resolviendo su problema, porque el Salvador es Dios, el proveedor de todos los recursos para que la persona sea salva es Dios. Y por supuesto, hoy día es todo, absolutamente todo, en nuestro Señor Jesucristo por su obra en la cruz. Entonces el hombre no hace nada para salvarse, pero sí puede responder. Cuando Dios habla a Caín en el capítulo 4, Caín puede oírle y responderle. Y por responderle no estoy diciendo, ni el texto lo infiere, no está respondiendo en fe, pero sí está interactuando con Dios. Y no podemos decir nosotros que el hombre, por causa de la caída, haya perdido de una forma absoluta esa capacidad de saber quién es Dios y de poder responderle a Dios. Ahora, de ahí a responder en fe, ese es otro paso. Pero por lo menos esa primera respuesta a la revelación sí se puede dar, como también se espera, y ya lo miraremos, que el hombre responda a esa revelación, según Pablo lo dice
en el capítulo 1 de Romanos, del versículo 18 en adelante, donde habla de cómo Dios se ha manifestado. Otra observación es que Adán se le piden cuentas, se le había dado un mandato y se le piden cuentas. ¿Qué has hecho? ¿Has pecado? Y entonces, si el hombre no pudiese responder, no tendría sentido pedirle cuenta, porque está hablando uno con un cadáver, o con una piedra, o con algo inerte, algo que no tiene vida. Pero se le piden cuentas, Dios le pide cuentas, y Dios lo responsabiliza a él, a la mujer y a Satanás también. Hay otras segundas consecuencias de las cuales Dani ya mencionó, y no me voy a extender en esto. Son las maldiciones en los versículos del capítulo 3 de Génesis, los versículos del 14 al 19. Y entonces hay sobre Satanás, y se le anuncia a Satanás la maldición entre los animales, que va a ser derrotado por la descendencia de la mujer. A la mujer se le habla de la enemistad entre su simiente y Satanás, y como también Dani mencionó, la dificultad o el aumento de los dolores de parto y las dificultades relacionales con su marido. Al hombre la maldición tiene que ver, bueno, se maldice a la tierra, y la tierra va a comenzar a producir espinos que no producía antes, y eso lo que hace es dificultarle la vida al hombre en su trabajo, como también ya se ha mencionado previamente. Pero también hay otro elemento que quiero subrayar, es que aquí se le anuncia al hombre la muerte física, porque se le dice que al polvo volverás. Ya la maldición o las consecuencias de haber pecado ya las comienza a experimentar el hombre, en ese sentido que se le da en teología a la palabra muerte como separación. Comenzó a experimentar la separación, y esa separación, tal vez una fase intermedia, es con la muerte física. Y por supuesto la separación en un sentido absoluto es para las personas que no creen en Dios, y hoy día los que no creen en Jesucristo, cuando sea el juicio final, que esa sería la separación, o la muerte segunda, la muerte permanente, donde no hay posibilidad de resolver. Ahora, con la muerte espiritual existe la posibilidad de resolver por medio de la fe en Dios, y hoy día en Jesucristo. Y luego la muerte física sella ese estado donde ya no se puede hacer nada, y entra en una condición hasta esperar la muerte segunda, o la muerte final, la muerte eterna, donde no se puede hacer nada. Pero aquí el hombre se le anuncia que va a morir físicamente, va a volver al polvo. Y hay una tercera consecuencia, y con esto termino, le damos a Samuel el pase, es que Dios expulsa al hombre y a la mujer del huerto. Y ese expulsar debe entenderse como un acto de gracia, porque Dios no quiere que el hombre coma del árbol de la vida y permanezca en esa condición. Dios lo que quiere es redimir al hombre que le cree a Dios, pero el hombre puede responder en fe o no a esa revelación. La gracia de Dios, lo leo rapidísimo, es: Dios busca al hombre, Dios habla al hombre, y Dios no le destruye con el juicio, sino que le provee los medios para que el hombre, el ser humano, sea reconciliado con Dios. Pero volviendo y resumiendo, ¿puede el hombre, el ser humano, responder después de haber caído? ¿Puede responder a la revelación de Dios? La respuesta de este texto y de otros, como mencioné en Romanos 1, la respuesta es sí. El hombre cae de su condición original y está depravado totalmente, pero aún estando depravado totalmente, puede responder a la palabra de Dios, puede oír a Dios y puede responder. Y luego puede el hombre también responder en fe cuando Dios se le manifiesta. De manera que sí puede el hombre responder a Dios. Y ahora hago el pase con Samuel para que nos concluya esta sección y esta discusión de este día.
Adelante, Samuel. Gracias, Manuel, gracias. Bueno, como pueden ustedes ver, estamos en vivo en este momento. Después que vean este video, ya habrán pasado algunas horas o días. Y realmente estamos muy agradecidos a Dios por darnos a ustedes la oportunidad de compartir esta primera parte. Vamos a seguir desarrollando el tema. Hoy apenas empezamos a hablar desde una perspectiva casi exclusiva de Génesis. Y bien, como lo dijo Manuel, lo dijo Dani, este tema es muy enriquecido por los diferentes textos que vamos a abordar. Vemos solamente por ahora el de Génesis y al menos ya podemos responder inicialmente, como Manuel bien lo hizo, esta primera pregunta. ¿Puede el hombre responder a la revelación de Dios estando en una situación de caída, de depravación? Pues lo que asoma o lo que presenta el libro de Génesis es que sí hay respuesta de parte del hombre. Un tema que nos interesa también abordar es el tema de la fe salvífica en relación a esa depravación total. Y esto sí queremos abordarlo desde una perspectiva más amplia, incluyendo otros pasajes como Romanos, que es un libro muy importante para la teología de la salvación. Así que de parte del hermano Manuel Valverde de Guatemala, de Dani Carpenter en Maturín y de su servidor Samuel Marcano también en Maturín, muchísimas gracias por su atención y les esperamos en el próximo video de esta misma serie, La depravación total. Que Dios les bendiga ricamente y de nuevo gracias por estar con nosotros.